Vamos a hablar sobre la unidad 4. Los temas son el conceptos básicos del cognitivismo, aplicación del cognitivismo y otras escuelas psicológicas, en las cuales hablaremos sobre el constructivismo y la corriente psicológica de la Gestalt. Para empezar, hagamos un paréntesis sobre dos teorías, el cognitivismo y el constructivismo. Veremos que comparten autores, ya que estos autores hicieron sus aportaciones en la psicología, fueron tantos cognitivistas como en parte constructivistas. Entonces habrán autores que estarán en el cognitivismo como también estarán en el constructivismo, pero ambas tienen la similitud que estudian el aprendizaje. Claro está que el cognitivismo estudia el aprendizaje, pero se centra más en los procesos psicológicos y cómo estos procesos psicológicos intervienen en el aprendizaje. Y en el constructivismo podemos ver que este se centra en el aprendizaje, en la construcción, cómo se da la construcción del aprendizaje, tiene interacción con los procesos psicológicos, como también en lo social, en el entorno social. Entonces, empecemos con el cognitivismo. El comienzo del cognitivismo, el origen del cognitivismo, surge aproximadamente entre los años de 1950 y 1960. Este surge como reacción a la corriente conductista. El objeto de estudio del cognitivismo son los procesos cognitivos, la percepción, el juicio, la memoria, el lenguaje, entre otros, pero cómo estos intervienen en el aprendizaje, en el conocimiento. La metodología de estudio del cognitivismo, la que utiliza es el método hipotético deductivo experimental. En el cognitivismo podemos ver que las ideas aportadas y enriquecidas fueron por investigadores y teóricos. Entre estos encontramos a Piaget y la psicología genética, a Jerome Brunel y el aprendizaje por descubrimientos, tenemos a Neisser y tenemos a Gandalf. Las características principales de la corriente cognitivista es que se constituye de todas aquellas teorías que se centraban en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, cómo procesa y cómo almacena información en la memoria. En pocas palabras, se centra en descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y de aprender. El cognitivismo realizó grandes aportaciones al estudio del proceso enseñanza-aprendizaje, como también contribuye a un mayor conocimiento de las capacidades esenciales para el aprendizaje, que estas son como la atención, la memoria y el razonamiento. Son los procesos psicológicos, cómo contribuye a estas capacidades esenciales, que son los procesos psicológicos o los procesos mentales. El primer autor que tenemos es a Jean Piaget. Este explica el desarrollo del pensamiento humano mediante sus conductas. Estudió diferentes procesos cognitivos, planteó las bases de la teoría cognitivista, que menciona ciertos pensamientos que el ser humano tenía como formación de los procesos mentales, que particularmente poseía guardados y luego los ponía en prueba. El enfoque básico de la epistemología genética de Piaget, él se centraba en el estudio de cómo se llega a conocer el mundo externo a través de los sentidos. Esto era hecho desde una perspectiva evolutiva de su teoría, en lo cual se pudo ver, realizó 4 estadios universales del desarrollo. El desarrollo, más específicamente, el desarrollo de los niños, en el cual podemos ver que está la primera etapa, que es la sensomotora,
que se da desde los 0 a los 2 años. Este aprendizaje es mediante los sentidos e interacción con los objetos. Tenemos la preoperacional, se dan de los 2 a 7 años, el desarrollo de función simbólica y el lenguaje escrito. El tercero es las operaciones concretas, se da desde los 7 a 12 años. Son las operaciones mentales, simples como la reversibilidad. Y por último tenemos las operaciones formales entre los 12 hasta la adultez. Ya aquí se ve desarrollado el pensamiento lógico, abstracto, inductivo y deductivo. Entonces podemos ver que en su teoría él se centró en el estudio de cada etapa, de cada desarrollo, cómo se dieron los procesos mentales, tanto por los sentidos, tanto la sensación, la percepción, el lenguaje oral, cómo se dieron los pensamientos lógicos, el razonamiento, hasta la adultez. Entonces, Piaget decía que el aprendizaje debe tener una secuencia flexible, debe ser un proceso y los medios deben estimular las experiencias durante este desarrollo. El siguiente autor tenemos a Jerónimo Brunner. Su teoría es el aprendizaje por descubrimiento. Esta atribuye una clara relación entre la acción y el aprendizaje y considera que la resolución de los problemas dependerá de cómo estos sean presentados en una situación concreta que incite a su resolución y propicie la transferencia de aprendizaje. Considera que el uso de los recursos tecnológicos será positivo en la medida que favorezcan a la estimulación cognitiva mediante materiales que entren en operaciones lógicas básicas, si bien recursos permiten al alumnado hacer una búsqueda de respuesta dado uno o varios estímulos presentados en la pantalla. En esto encontramos en el aprendizaje significativo. Brunner desarrolló una teoría en 1960 que propuso 3 modelos. En esos propuso la representación activa. Esta se basa en la acción. La representación icónica, esta se basa en imágenes, y la representación simbólica, que se basa en el lenguaje. La teoría de aprendizaje por descubrimiento es que pone a los niños con ciertos juguetes, con ciertos objetos, que ellos van a descubrir cómo funcionan, qué hacen y cosas. Entonces, esto le ayuda a los niños que al saber, al interactuar con objetos, con cosas, ellos van a adquirir ese conocimiento. Tenemos la teoría de Neisser. El comienzo formal de esta corriente fue fijarse en 1967, donde Neisser publicó la psicología cognitiva. La hipótesis básica de la teoría de Neisser es que el sujeto de la percepción posee ciertas estructuras cognitivas denominadas esquemas y que funcionan extrayendo información que el ambiente le ofrece. Entre lo que postuló la teoría de Neisser, podemos ver algo muy relevante de su teoría, es el ciclo perceptual de Neisser, en el cual se encuentra, como podemos ver en el cuadro, el primero, de lo que sabemos dependerá de la información que buscaremos. De la forma en que busquemos la información dependerá lo que encontremos. Y 3, de la forma en que recibamos la información cambiará nuestro conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo funciona este ciclo? Bueno, entonces el niño o la persona que busca un conocimiento tiene que, aparte de tener los conocimientos previos que ya tiene, tendrá que buscar información. Aquí interactúa mucho cómo se busque la información, cómo recibamos esa información y si esta información formará parte y cambiará nuestro conocimiento adquiriendo nueva información, nuevos conocimientos y nuevo aprendizaje. Los aportes en la psicología que Neisser realizó, él decía que la memoria ya estaba constituida como una serie repetida de eventos. También enfatizó en la memoria flashback, memoria fotográfica o la instantánea, que se deriva de la excitación alta junto con la sorpresa, el estrés y la significación del que aprende de un evento. Tenemos a Gagné. En el caso de Gagné, elabora un esquema
que muestra distintas fases en el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta las condiciones internas, es decir, la que interviene en el proceso. Las fases que se da en el proceso de aprendizaje que realizó Gardner, podemos ver, hay distintas fases hasta llegar a un aprendizaje. En la primera fase encontramos la fase de motivación, lo que nos motiva a por qué vamos a estudiar eso, por qué vamos a conocer eso, a ver eso. Tenemos la fase de apreciación, tenemos la fase de adquisición, después le sigue la fase de retención, la fase de recuperación, la fase de generalización, la fase de desempeño y por último la fase de retroalimentación, a la cual ya hemos llegado a la última etapa, la cual ya tenemos un conocimiento. También todas estas fases nos dan resultados. Entre esos resultados tenemos las capacidades que hemos adquirido, las capacidades aprendidas. Entre esas tenemos destrezas motoras, información verbal, destrezas intelectuales, actitudes y destrezas cognitivas. Entonces, esta teoría ha servido para diseñar un modelo de formación en los cursos de desarrollo de programas educativos y la principal ventaja de su teoría es que proporciona partes muy concretas y específicas de fácil aplicación. Entonces, como vemos en el cuadrito acá, tenemos la realidad e información. O sea, ¿qué tenemos aquí? Su esquema. Tenemos la realidad, tenemos la información, tenemos un conocimiento. Entonces este conocimiento lo está convertido en percepción de ese conocimiento. Entonces ese conocimiento tiene dos salidas. Tenemos la memoria a corto plazo o la memoria a largo plazo. Si el conocimiento ha sido trascendental para nosotros, lo aprendido lo pasaremos a memoria a corto plazo y si no, se quedarán en la memoria de corto plazo y será olvidado. Tenemos la teoría constructivista. Como dijimos, la teoría constructivista es la que en sí estudia la construcción del pensamiento, la construcción del aprendizaje, del conocimiento, y que interactúa con los procesos cognitivos y el entorno social. Entonces, el constructivismo busca una aproximación teórica al entendimiento de la mente, donde se argumentan las estructuras mentales que pueden ser entendidas a través de los métodos cuantitativos, positivistas y científicos, y que estas funciones pueden ser descritas mediante modelos de procesamiento de información. El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellos se encuentran las teorías de Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel, entre otros. Como le dijimos, se van a ver algunos autores en ambas teorías, ya que muchas veces en los libros solamente se encuentra el constructivismo y el constructivismo es muy poco conocida. Y muchas veces en los libros no aparece la teoría constructivista. Entonces, cuando ninguno de ellos se denomina como constructivista, las ideas que propusieron claramente ilustran las ideas de esta corriente constructivista. Entonces, tenemos que cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existan previamente en el sujeto. Entonces, el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo. Por el contrario, es un proceso subjetivo que cada persona va modificando a la luz de su experiencia. Entonces, el constructivismo es la construcción del aprendizaje libremente de cada persona. Cómo se va construyendo en el desarrollo desde el niño hasta el adulto. Sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. El constructivismo es en primer lugar una epistemología, es decir, es una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. Esta asume que nada viene de la nada.
Primero tenemos la teoría de la epistemología genética de Piaget. Como vimos en el cognitivismo, Piaget propuso 4 estadios, que es la motora, la preoperacional y eso. Sabemos que Piaget en el cognitivismo se centró en los procesos psicológicos que participaban en el conocimiento del desarrollo. Pero en el constructivismo, esta teoría se enfoca en la construcción de ese aprendizaje por edades. Entonces vamos a ver que la construcción del aprendizaje en la edad de 0 a 2 años se da el aprendizaje por estímulo, participan los procesos cognitivos, pero en esa edad se va construyendo el aprendizaje y se va aprendiendo algo nuevo. Entonces en eso se enfrasca la teoría constructivista. Entonces tenemos que los sujetos construyen sus propios conocimientos mediante la transformación y reorganización de las estructuras cognitivas. Primero, el cambio se promueve a partir del individuo. Metacognición, el sujeto construye sus significados de forma autónoma. Son organismos que se adaptan al medio y a la forma como el sujeto conoce la realidad. También Piaget plantea que el conocimiento no solo se adquiere por interiorizar el entorno social, sino que predomina la construcción realizada por parte del individuo. Es decir, que más importante es lo que cada uno haga al respecto. Tenemos la teoría del aprendizaje significativo de Tapicado-Subel, en el cual él considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición o recepción, ya que este puede ser igual de eficaz si se cumplen unas características. Así es, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento como estrategia de enseñanza para lograr un aprendizaje significativo memorístico. En la teoría de Subel, él propone 3 clases de aprendizaje significativo. En estas 3 clases de aprendizaje significativo tenemos la presentacional. Esta se basa en aprender símbolos y palabras. Después tenemos la conceptual, que es el aprendizaje de palabras o conceptos. Y tenemos la proposicional, aprendizajes de ideas y de ideas expresadas. Al igual, en esta teoría intervienen, como podemos ver, los procesos mentales, los esquemas que tenemos las 3 clases de aprendizaje significativo, se da un procesamiento de información, ampliación y la transferencia de conocimientos. Y por último tenemos la teoría sociocultural de Lev-Vygotsky. Esta posición es socioculturalista. El cambio se promueve a partir del medio social. El proceso interpersonal, un proceso interpersonal se transforma en un proceso intrapersonal. La teoría constructivista de Vygotsky sustenta la influencia del entorno social y cultural en el proceso de aprendizaje, utilizando como elemento conductor la figura del maestro, el cual ejecuta las acciones necesarias para incentivar la actividad mental y la construcción de esquemas para el desarrollo cognitivo del sujeto. Por otro lado, se establece la necesidad de adecuar el aprendizaje en el entorno sociocultural, ya que obviamente las normas culturales conceptualizan todo lo considerado adecuado o no, siendo contraproducente intentar aplicar el mismo recurso pedagógico en grupos socioculturales distintos. El constructivismo social de Lev-Vygotsky trasciende a los modelos educativos de formación y desarrollo cognitivo, cuando deja ver con claridad la ventaja de trabajar desde los conocimientos y habilidades propias del individuo hasta conseguir desarrollar otras de mayor complejidad, entendiendo además que siempre existe una brecha entre lo que es sujeto de entender, asimilar o aprender y lo que aún se le es desconocido, dando origen a la denominada zona de desarrollo proximal. En esto, aparte, Lev-Vygotsky en el cognitivismo también hizo una gran aportación porque desarrolló la teoría de los procesos cognitivos, los procesos mentales,
básicos y superiores. Como podemos ver en la teoría de Lev-Vygotsky, en el constructivismo, se dan los niveles y el desarrollo, la zona de desarrollo proximal. Entonces, pues como podemos ver aquí en el dibujo, en los círculos tenemos 3 círculos que están conectados. En el primer nivel tenemos el nivel de desarrollo potencial. Este nivel se da cuando el estudiante realiza con ayuda alguna tarea, algún problema, con ayuda de alguien con más capacitado, con más experiencia. O sea, en este nivel el niño necesita un guía, alguien que esté ahí para ayudarlo. Y arriba, el azul, tenemos el nivel de desarrollo real. Es cuando ya el estudiante puede realizar por sí mismo las tareas, los problemas sin ayuda de nadie. Entonces, tiene un conocimiento, tiene un aprendizaje mucho mayor que ya no necesita de ningún guía del maestro ni de nadie. Pero entre estas dos, entre el primer nivel y el nivel de acá, tenemos la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Son las funciones que se hallan en un proceso de maduración. Son los conocimientos que se hallan en un proceso de maduración. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos en el nivel que necesitamos la ayuda de un guía, esos conocimientos que nos están proporcionando, que estamos adquiriendo por la ayuda de otra persona, nosotros ya los vamos a comenzar a madurar hasta llegar al nivel de desarrollo real, donde ya independientemente lo podamos hacer. Pero tiene que pasar por la zona de desarrollo próximo para que se haga para que pase al nivel de desarrollo real. Por último, tenemos la teoría de la Gestalt. Esta teoría de la Gestalt, sus comienzos se remontan al año 1912. Esta surge en Alemania como una corriente psicológica. Y esta también nace como reacción frente al elementarismo y atomismo del estructuralismo. El objeto de estudio de la Gestalt es la corriente, las habilidades presentes en la conciencia. La metodología de estudio de la corriente psicológica de la Gestalt es el análisis fenomenológico. Entonces, los principales representantes de la corriente tenemos a Max Wertheimer con la percepción y aporte sobre el pensamiento. Watts Kohler, la inteligencia y aprendizaje animal, y Kurt Kovach, la inteligencia y aprendizaje humana. Y por último tenemos a Kurt Lewin, que desarrolló la teoría de la psicología social. El término de la Gestalt proviene del latín alemán, que fue introducido por primera vez por Christian von Ehrenfeld. No tiene una traducción única, aunque se lo entiende generalmente como forma. Sin embargo, también podría traducirse como figura, como configuración, e incluso estructura o creación. La Gestalt busca explicaciones del pensamiento, el aprendizaje, inteligencia animal, el aprendizaje, inteligencia humana, desde las más sencillas posibles basadas en un contexto. Vamos a conocer un poco sobre estos autores de la Gestalt. Tenemos a Max Wertheimer, 1880-1943, nació en Praga, quiso hacer música. En 1910 inicia en el Instituto Psicológico de Frankfurt sus investigaciones sobre el fenómeno Pi. Hizo estudios en torno al pensamiento. Fundó junto a Kohler incluye la revista de investigación psicológica. Estudió cuidadosamente la percepción visual y también la percepción basada en otros sentidos. Se le considera el fundador de la psicología Gestalt, uno de los fundadores y representantes más importantes. Kohler, 1887-1977,
Nació en Reval, en Estonia. Por recomendaciones de Stu, fue contratado en 1913 como director de la estación de Anthropoides. Fue director del Instituto de Psicología en Gotinga. Contribuyó a establecer el concepto de aprendizaje por ICSI, discernimiento repentino y automático sobre una serie de estímulos. Kovacs, 1886-1991, nació en Berlín en 1911 y 1924. Estuvo asociado a la Universidad de Casey, sirviendo a su vez como un sujeto experimental junto a Kohler. Él publicó su libro Bases del Desarrollo Psicológico. Conoció por su aplicación sistemática de los diferentes principios o gestálicos o a un amplio rango de problemas específicos, y en 1935 publicó Principios de la Psicología de la Gestalt. Lewin, 1890-1947, nació en Polonia, fue psicólogo alemán, nacionalizado en Estados Unidos. Se interesó por la investigación de la psicología de los grupos y las relaciones interpersonales. Estudió medicina en Freiburg, en Briskovia y biología en Múnich, y se doctoró en filosofía por la Universidad de Berlín en 1916. Fue profesor en la Universidad de Berlín y fue perseguido por los nazis. Huyó de Alemania y se fue a Estados Unidos, donde fue docente en la Universidad de Cornell. Como se dijo, los psicólogos de la Gestalt propusieron recuperar la experiencia directa, inmediata, propia de los hombres de la calle y no la que se da en laboratorios psicológicos con sujetos entrenados. Ese era el propósito de la corriente psicológica de la Gestalt, ya que muchas teorías como el estructuralismo, como el conductismo, se habían hecho experimentos netamente en laboratorios con sujetos entrenados, con sujetos puestos en prácticas con problemas que no eran de familiares a ellos. Entonces, la Gestalt también se centra en la descripción de los fenómenos y sus aspectos cualitativos y no cuantificarlo todo. Las cosas elementales o los elementos simples tendrán sentido siempre y cuando formen parte de un todo, de un contexto. A eso se lo conoce como Gestalt, hace referencia a la totalidad. Tenemos una frase que se escucha mucho en lo que es la teoría de la Gestalt, y es la siguiente: el todo es la suma de todas sus partes. Para empezar, tenemos al primer representante de la Gestalt, que es Max Wertheimer, con la teoría de la organización de las percepciones. En 1923, Wertheimer describe los principios o leyes que rigen la configuración de las totalidades, las cuales actualmente son muy conocidas y populares, estas teorías de la Gestalt, y es por lo que se conoce a la Gestalt, sus leyes y sus principios. Varias de las leyes son las siguientes. Tenemos la primera, que es la ley de la proximidad. Esta se basa en los estímulos que están próximos a otros, tienen que por lo general parecer ante el observador como agrupados con ellos. Podemos ver aquí a la derecha en los cuadritos que vemos unas líneas. Entonces estas líneas tienen espacio entre ellas, pero nosotros al verlas vamos a asociar que el espacio más pequeño quiere decir que esta línea con la de acá están juntas y forman un grupo. Entonces aquí está siendo puesta la ley de proximidad. Acá también tenemos otro ejemplo de los puntos. Podemos ver que entre fila vemos que es un espacio más amplio, pero entre columna vemos que el espacio es un poco más reducido. Entonces nosotros asociamos que estos puntos están agrupados en columnas y no en filas porque hay un espacio más amplio. Luego tenemos la ley de la semejanza. En igualdad de condiciones se presenta como agrupados los estímulos que son similares.
Esta es igual parecida a la otra, pero la única diferencia es que nosotros vamos a agrupar por semejanza, o sea, por igualdad. Como podemos ver en el ejemplo de aquí, vemos círculos y vemos X. Entonces nosotros lo primero que vamos a ver, vamos a asociar que los círculos forman un grupo, las X forman otro grupo y así continuamente. Y no vamos a asociar que va a ir en columna un círculo, una X, un círculo, una X, sino que los vamos a asociar en fila, porque hay círculos en toda una fila, entonces eso es un grupo. La siguiente ley que tenemos es la ley de la dirección. La ley de la dirección se tiende a percibir como agrupados los elementos que comparten la misma dirección. ¿Qué quiere decir esto? Como podemos ver aquí, vemos dos círculos en diferentes direcciones. Una va hacia la derecha y otra va hacia la izquierda. Entonces nosotros vamos a decir que el círculo más grande está agrupado y va a la dirección de la izquierda, de la derecha. Y el círculo más pequeño también está agrupado, pero va a ir a dirección contraria. Tenemos la cuarta ley, que es la ley del cierre. Las figuras cerradas tienden a percibirse unitariamente. ¿Qué quiere decir? Aunque a pesar que veamos imágenes que no están cerradas, que no tienen sus bordes definidos, nosotros vamos a cerrar esas imágenes. Como podemos ver aquí, tenemos una jirafa. Esta jirafa no tiene sus bordes definidos, pero sin embargo nosotros asociamos y ponemos en práctica la ley del cierre, como también podemos verlo aquí con la pelota, no se ve el círculo, pero asociamos y vemos que está cerrado. Tenemos la quinta ley, que es la ley de la buena forma o de la pergancia. Aquí en esta última ley se asocian varias leyes y también esta se le conoce como la ley general porque en esta participan algunas leyes. En esta tienen siempre a organizarse en las formas más simples, regulares, simétricas y equilibradas posibles. Como podemos ver, tenemos estos ejemplos de imágenes sobre esta ley. Podemos ver que tenemos la ley de la dirección, la ley del cierre, entre otras leyes de agrupación y todo eso. ¿Por qué? Porque entre más lo veamos y busquemos una dirección, busquemos una ley de cierre, nuestra mente va a jugar en que va a haber otra forma, va a haber otra dirección y son entre figuras simétricas, regulares y eso. Por último tenemos la ley de principio figura-fondo. Esta ley no fue dada por Max Wertheimer, sino que fue por Edgar Rubin en 1912. Esta para explicar que el campo perceptivo se presenta organizado en dos grandes partes o dimensiones. La que ocupa el primer plano atrae de inmediato la atención, posee contornos bien definidos, bien nítidos y tiene forma definida. Esta es la figura. Por otro lado tenemos el fondo, que es la figura que se recorta, que es provisto de forma. Aquí podemos ver que tenemos los dos planos. Tenemos la figura, que son el rostro. El rostro está bien definido y bien marcado. Y de fondo podemos apreciar que es una copa. Entonces aquí se está cumpliendo la ley de figura-fondo. Aquí también podemos ver que tenemos a una planta, a unas flores y una mariposa. Ese es nuestro primer plano. Pero si visualizamos el fondo, podemos ver ya una cara de una mujer. Luego tenemos la teoría de Wolfgang Kohler en la inteligencia y aprendizaje animal. Él realizó una serie de experimentos en la isla de Tenerife sobre la inteligencia y el aprendizaje animal que lo hizo con animales con los chimpancés. Él criticaba los experimentos de Tordicke, ya que él experimentó con gatos, pero estos gatos los hizo pasar por situaciones artificiales
obligándolos a resolver problemas a lo loco. ¿Qué quiere decir esto? Que los experimentos los hizo en base a un entorno que los gatos no conocían, que los gatos no estaban familiarizados con eso y les, y les pasaba que eran totalmente desconocidos para ellos y ellos aprendían a resolver eso. Sí, lo aprendían a hacer, pero de una forma desordenada, de una forma a lo loco. Entonces, Kohler somete a los chimpancés a tareas en un entorno que les resulta familiar y ante problemas que puedan ver en su totalidad, los cuales les da herramientas que ellos conozcan. ¿Cuáles son esas herramientas que él les brindó? Fueron cuerdas, fueron palos, fueron ramas, entre otros sinnúmero de cosas. Un ejemplo de esos experimentos podemos ver que puso a un animalito, a un chimpancé dentro de su jaula donde dormía y fuera de su jaula puso una fruta y de herramienta le dio una caña de bambú. Entonces, ¿qué tenía que hacer el chimpancé? Era agarrar la caña de bambú y acercar la fruta hacia él para alimentarse. Definitivamente lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento de su herramienta, de la herramienta que era la caña de bambú. Estaba familiarizado con eso y lo utilizó. Se pudo ver, Kohler pudo comprobar que existía un aprendizaje previo, ya ellos ya tenían una inteligencia, un aprendizaje previo ante eso. Lo que hizo él fue reforzar ese aprendizaje, reforzar esa inteligencia, haciendo que él pudiera utilizar la herramienta para alimentarse. Como podemos ver en las imágenes, aquí vemos a monos subidos entre cajas, cogiendo fruta, jugando entre palos, porque era su ambiente, algo familiar, les resultaba fácil. Entonces, Kohler sostenía también que las tareas que muestran un comportamiento intelectual que no tenía que ver nada con el ensayo y error que había utilizado Tordique en sus experimentos con los gatos. Ya, entonces tenemos la teoría de la inteligencia y aprendizaje humano de Koff. Este estudia dentro de una perspectiva evolutiva y no comparada. Él publicó un libro titulado Bases de la Evolución Psíquica en 1924. Él estudia al niño que todavía no tiene obligación de ir a una escuela. Distingue 4 esferas que el niño debe ir adquiriendo su aprendizaje. Entonces, en esas esferas tenemos la primera, que es la esfera motora, la esfera sensorial, la esfera sensomotriz, la esfera ideadora. La primera esfera, la motora, incluye el perfeccionamiento de movimientos y actitudes que aparecen desde cuando nace el niño, o sea, de los movimientos que tiene completamente, y estos movimientos se van desarrollando con los meses, con los días, con los años. Ya aprende a coger, aprende a andar, aprende a escribir, a caminar. Esta esfera motora se da en los primeros años. Después tenemos la esfera sensorial. Se centra en componer una imagen del mundo congruente, organizada y estructurada, que sustituya a los primeros fenómenos perceptivos. Tenemos la esfera sensomotriz, de coordinación de la conducta interna. Con la esfera incluye la adaptación de los movimientos o las percepciones. Tenemos la esfera ideadora, hace la referencia al ámbito que media entre la situación y la acción, que pone en manifiesto cuando el sujeto se enfrenta a situaciones nuevas. Entonces aquí ya estamos viendo el pensamiento. En esta esfera ya se puede ver un pensamiento. Como se dijo, esta esfera es la más importante, ya que entre estas se da el pensamiento. El aprendizaje del niño juega un papel fundamental y se ve el uso del habla. Esta fase es la que el niño descubre que las cosas tienen nombres con propiedades y atributos.
También hubo una aportación de Maxwell Findlay en esta teoría y la hizo sobre el pensamiento. Él decía que existen dos tipos de pensamiento. El primero, el pensamiento productivo creador. Esta se enfrenta a situaciones y problemas nuevos, a respuestas y soluciones originales. Y el segundo, el pensamiento reproductivo, mecánico, repetitivo y memorístico. Wertini rechaza absolutamente todas las prácticas basadas de aprendizaje que sean repetición mecánicos y memorísticos, que se derivan de la concepción asociacionista del aprendizaje. Por último, tenemos la teoría de Kurt Lewin, la psicología social de la teoría del campo. Se conoce como la teoría del campo en la ciencia social 1951, centrándose en el estudio de las circunstancias, lo que llamó espacio vital. En el espacio vital es una totalidad integrada en ambientes que son entre persona y entorno. Estos se encuentran en interacción determinados a la conducta. En este espacio vital, como lo podemos ver aquí, tenemos la atención, la locomoción y el alivio. La locomoción es la actividad que se da para restaurar cuando hay un desequilibrio y se produce una tensión. En esto tenemos reductores. Tenemos dos tipos de reductores. Los reductores de la tensión que adquieren un valor positivo, que es la valencia positiva, y los que impiden o frustran la reducción de la tensión que produce rechazo, que es la valencia negativa. Esto de aquí, para llegar a un alivio, muchas veces tenemos que pasar por decisiones que son las que internamente o externamente, socialmente, con más personas, tenemos que decidir para poder llegar a un alivio o bien seguir con la tensión. Existen situaciones donde los individuos tengan que decidir entre dos objetos con valencia negativa, dos objetos con valencia positivas, un objeto de valencia negativa y positiva. Entonces, tenemos entre los conflictos, el primero aproximación, tenemos aproximación, evitación y evitación y evitación. Bueno, los problemas, los conflictos que muchas veces se presentan pueden ser los dos positivos, como vemos en el primero, tenemos al sujeto y una decisión de valencia positiva. Cualquiera que escoja, pues nos llevará a una reducción de la tensión, retomando el equilibrio del campo vital. Por otro lado, tenemos el rechazo. El sujeto tiene que tomar la decisión entre dos decisiones negativas, con valencia negativa. Una de estas llevará a la reducción de tensión, o bien seguirá con el rechazo sin la reducción de tensión, y nuestro espacio vital seguirá en desequilibrio. Y por último tenemos la decisión que tomará entre uno negativo y uno positivo. Sabemos que el positivo nos va a llevar a una reducción mucho más rápida de esa tensión, y el negativo puede ser que sea un retraso, puede ser que sea un rechazo a ese alivio. Entonces podemos ver que muchas veces para tomar esas decisiones tenemos que tener ese desarrollo de pensamiento, ese desarrollo de razonamiento y de la toma de decisiones para tomar la decisión más adecuada. Las referencias bibliográficas y gracias.